Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30. Acciones pírricas. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Time On. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 27. Acciones pírricas. ¿Tu rey? ¿Quién? Preguntó confundida la guardiana de tumbas. Por supuesto, hablo de usted, Rey Arthur, su majestad. No obstante, luego el caballero se corrigió. Aunque, supongo que llamarle Arthur es un poco inapropiado, ¿le parece bien si le llamo? Por un momento, el caballero se mostró pensativo. Oh. Ya sé, ¿qué le parece Arturia, su majestad? Oh, preferiría que le llame maestra. Arturia. Y yo. El simple hecho de que ese nombre fuera usado para referirse a ella, hizo que Gray comenzara a temblar ligeramente. Disculpa, pero, ¿quién eres tú? Esto extrañó al caballero. No obstante, él se arrodilló frente a Gray y se presentó. Mi nombre es Bedivere, su majestad, uno de sus fieles caballeros. Bedivere alzó su mirada mostrando una obvia preocupación. ¿No me recuerda? Bedivere, ese nombre ella lo conocía bien, se lo habían dicho en el pueblo en el que vivía antes de que su maestro se la llevara. Los aldeanos le contaron todo lo que tenía que saber al respecto sobre las distintas leyendas que rodeaban al rey Arthur, o Arturia, como Bedivere acaba de referirse a ella hace unos momentos, aunque su verdadero nombre parecía haber sido Altria, y, dentro de estas leyendas, el nombre de Bedivere era bien conocido. Bedivere fue uno de los primeros miembros de los caballeros de la mesa redonda, sirviendo como administrador de la corte real, básicamente, el cuidador del rey. Fue uno de los pocos que permaneció leal al rey Arthur hasta el final y se ocupó de este en sus últimos momentos. A pesar de no ser tan popular como otros caballeros, como, por ejemplo, Lancelot, Percival y Galad, quienes se embarcaron en la búsqueda del Santo Grial, fue uno de los caballeros más veteranos, junto con Kay y Gawain, mostrando tener una historia aún más antigua que incluso el propio Arthur. Se decía que su nombre se derivaba del antiguo dios de la guerra de los celtas, Bedwyr. Finalmente, llegó a servir al joven rey porque lo admiraba, le confió su espada y trabajó para convertirse en su guardia personal. Gray instintivamente, se colocó su capucha. No, te equivocas, yo no soy. Bedivere la miró extrañado. Pero eso es imposible, a pesar de que hay algunas diferencias, las similitudes físicas son más que evidentes. El que el caballero se refiriera hacia ella con tanta convicción, seguro de quién era, no hacía más que poner aún más nerviosa a la chica. Instintivamente la joven declaró. Aún así, te equivocas. Pero, aunque esté nueve, puedo sentir la restricción que hace tantos años pusimos sobre vuestra lanza, solo usted, el auténtico rey, puede portarla. Y yo. Gray retrocedió aún más. Por un momento, Bedivere se mostró pensativo. No entiendo por qué ha cambiado de género, suena como algo que Merlin haría para divertirse, o algo que Morgan haría para incordiarnos. Tampoco estoy seguro de cómo ha logrado renacer en esta era, al menos de que se trate de su segunda venida. Si la información que el Grial me ha otorgado es correcta, han pasado alrededor de 14 siglos desde nuestra era, es realmente confuso. No obstante, Bedivere superó su confusión con rapidez y, creyendo que su rey se mostraba tan agitado por las mismas dudas que a él le aquejaban, hizo lo que él creyó sería lo mejor. Mientras esboza una sonrisa de completa confianza y lealtad, él dijo. Puede estar tranquila, no importa el cómo luzca en este momento, o en qué era estemos, yo seguiré sirviéndole como su caballero, majestad. Eso fue demasiado para Gray. Si ella fuera realmente el rey que Bedivere creía que era, entonces no podría no sentirse reconfortada ante tales palabras de absoluta devoción. Sin embargo, precisamente porque no lo era, y porque había intentado alejarse de la legendaria figura tanto como pudo, fue que estas palabras causaron el efecto contrario. En vez de tranquilizarle, Gray no pudo evitar darse la vuelta y correr tan lejos como le fue posible. Espere, su majestad.
Al ver cómo Gray se había dado la vuelta, alejándose de él de forma tan repentina, el caballero no pudo evitar perseguirla, preguntándose qué había hecho para ofenderla. Sin embargo, algo le detuvo antes de que pudiera iniciar su búsqueda. Utilizando el poco mana que había logrado absorber de las trampas mágicas que se había encontrado dentro del laberinto, Gray mejoró su velocidad tanto como estuvo dentro de sus posibilidades, en un intento de perder al sirviente dentro del laberinto. Después de varios minutos de mucho correr, ella finalmente se detuvo, habiendo agotado todo el mana que Ad había absorbido. Y adiós a la confianza obtenida, tanto que te costó obtenerla solo para perderla en unos segundos, ¿no lo crees, Gray? Gray no respondió, simplemente se mordió los labios en señal de frustración mientras agarraba su guadaña. Parte de sí quería refutarle, decirle que no era así, pero, por mucho que lo quisiera, sus acciones la delataban. Bueno, supongo que tuviste mala suerte. De todos los caballeros a los que podías haber invocado, tuviste que invocar al que, probablemente, fue el más leal de todos los caballeros de la mesa redonda. Eid soltó una gran carcajada. Si las leyendas son ciertas, tal vez hubiera sido mejor que hubieras invocado a los traidores de Mordred o Lancelot, o, tal vez, al frío Agravain. Estoy seguro que ellos te hubieran rechazado al instante, pero eso hubiera sido más fácil de sobrellevar que el que te reconocieran al momento como el verdadero rey, ¿no lo crees? A pesar de las dolorosas y afiladas palabras de su más antiguo amigo, en el fondo de sí misma, Gray no podía estar más de acuerdo con él. Si hubiera sido rechazada por las personas más cercanas hacia el que debería ser su ancestro lejano, por llamarle de algún modo, no había duda de que se sentiría herida ante tal frialdad, similar a como se sentía ante el comportamiento de Svin hacía un tiempo. Sin embargo, preferiría sentirse herida de esa forma, a como se sentía en este instante. Dime, Gray, es poco probable. Pero, ¿qué harías si en algún momento de tu vida conocieras al verdadero rey? Si ella te rechazara, o peor, si te aceptara como su propia persona, ¿también huirías? ¿Bajarías la cabeza? ¿Volverías a aislarte en aquel rincón como lo hacías antes? Las preguntas golpeaban con fiereza su espalda, como si fuera una lluvia de flechas. Ella sabía que Ad no se las hacía con el propósito de hacerle daño, su amigo era alguien de lengua afilada y que no se contenía cuando tenía que decir las cosas que él creía eran necesarias. Debido a los muchos años que habían pasado juntos, Gray se había acostumbrado a su forma de hablar y a interpretar las verdaderas intenciones detrás de la mayoría de sus declaraciones. Ella lo sabía bien, sabía cuál era el verdadero significado de aquellas pesadas preguntas. Gray no se consideraba especialmente muy inteligente, ni tampoco realmente fuerte, además, no era alguien que se sintiera cómoda entre grandes cantidades de personas. Y, lo que Ad quería decirle era que, a pesar de todas estas cosas, ella había logrado llegar hasta aquí. Y que no podía permitirse volver atrás, y, si era sincera, ella no quería volver atrás, porque, aunque durante su infancia se aisló del resto del mundo, manteniendo a Ad como a su única compañía, después de haber pasado más de un año con la compañía de su maestro, Lady Reynes, y varios de sus compañeros de clases, como, por ejemplo, Shirou, Flat, IBT, Svin, Luvia, etc., a ella no le atraía la idea de volver a aislarse. Lo sé que no puedo seguir huyendo. Las palabras que Faker le había dicho hace más de un mes durante el incidente del Rail Zeppelin todavía retumbaban en su cabeza. Tú deberás encontrar tu deseo, o morirás en el campo de batalla. Y ella sabía cuál era, se lo dijo en aquel instante. Yo quiero seguir con mi maestro, aunque no quiero que se ponga en peligro. Quiero cumplir su deseo. Quiero que termine su viaje con el rey de los conquistadores para que pueda seguir adelante. A lo que Faker había declarado. Esa contradicción podría costarles la vida. En ese momento, ella decidió que se haría más fuerte, lo suficientemente fuerte como para que, aunque su maestro se metiera en situaciones peligrosas, ella pudiera protegerlo y mantenerlo a salvo, al menos, hasta que sus caminos se separaran, cosa que, aunque no le atraía, había llegado a aceptar que ocurriría tarde o temprano. Y, aún así, ni siquiera había sido lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a las palabras de Bedivere. Chocar.
La guardiana de tumbas se giró para ver cómo el piso de la habitación a la que había llegado después de haber corrido a través de la red de túneles que conformaban este piso del laberinto, se resquebrajaba ante una pisada. De uno de los túneles que daban a la sala donde ella se encontraba, ellos surgieron. Golems, 3 de ellos. Afortunadamente, los golems eran mucho más comunes que los autómatas, así que Gray no tuvo tantos problemas para recordar lo que había aprendido sobre estos durante sus clases. Los golems son seres artificiales creados a través de una variedad de técnicas diferentes, según lo que el profesor nos enseñó. Se puede decir que la base misma del concepto de los golems se encuentra en el pasaje del Génesis que dice: el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y le infundió vida por la nariz. Basándose en este pasaje, los magus intentaron crear humanos de la misma manera que Dios creó a Adán de la tierra. Los primeros fabricantes de golems surgieron en el antiguo Israel, durante el periodo comprendido entre el siglo II y el siglo X, creando los conceptos básicos para su fabricación. Estos creadores sintieron que el golem ideal era uno que coincidía con la forma humana, con la esperanza de crear uno de la misma manera que Dios hizo. Cada golem es tratado como un feto, que no tiene forma, y la golemancia es tratada como el arte arcano del Señor para infundir vida a Adán y, por lo tanto, a la humanidad. Si bien muchos practicantes dan forma a la tierra según sus deseos, y le dan vida, no profundizan como tal en el oficio, el de buscar la creación del mismo Adán. Ese es el deseo más querido por todos los cabalistas, uno que no se toman a la ligera. Cuanto más perfeccionado esté un golem bajo ese ideal, más se convertirá en una existencia alejada de su diseño original. Mientras que aquellos que siguen el ideal cabalista piensan que la calidad aumenta a medida que se acercan cada vez más a la forma humana, otros magus simplemente se enfocan en la tarea de cómo hacer un golem fuerte. La percepción común de los golems ha llegado a ser la de existencias hechas por el hombre nacidas por algún método taumatúrgico. En específico, los golems que tenía enfrente no eran aquellos creados mediante el ideal cabalista, sino que eran probablemente creados para ser guardianes artificiales hechos por algún tipo de hechicería. Estos eran una piedra con forma humana, el tamaño de estos les permitía casi tocar el techo de la caverna, probablemente medían alrededor de 3 metros de altura. Era casi seguro que estos eran golems dejados por Kaubak Alcatraz, existencias mágicas con funciones especialmente creadas seguramente solo para el combate. A pesar de que, en un principio, ella solo había visto a los 2 de piedras, al observar más detenidamente, se dio cuenta de que, entre estos, también había un golem de cristal. Con sus pisadas los golems agrietaron el piso, probablemente pesaban entre 10 a 35 toneladas. Gray frunció el ceño, realmente tenía mala suerte el día de hoy, Ad era un código místico especializado en la lucha contra seres espirituales. Él tiene la capacidad de consumir los cuerpos espirituales así como la energía mágica, también tiene la capacidad de convertir esa energía y proporcionar un impulso físico a su propietario. Usando esta habilidad, Gray había demostrado múltiples veces una agilidad sobrehumana más allá de lo que sería capaz con el típico refuerzo mágico. Dicha energía también la podía usar para agrandar las formas de las diferentes armas en las que se podía transformar Ad, como, por ejemplo, duplicar el tamaño de la guadaña, sin que ella pierda efectividad en el combate. En pocas palabras, para ella, los golems eran de los enemigos más complicados a la hora de enfrentarlos, pues no eran cuerpos espirituales y, salvo algunas excepciones, no utilizaban la energía mágica para atacar, sino que simplemente la usaban para mantenerse operativos. Podemos seguir hablando más tarde, por ahora, Ad, martillo. Y entendido. La forma de guadaña de Ad se alteró para obtener el aspecto de un martillo de propulsión a chorro. Puede que, en comparación con su guadaña, este tuviera una absorción de mana inferior. Sin embargo, su poder de ataque era el más grande entre todas sus formas, salvo por 2 excepciones, una de ellas siendo la propia Rongominiad. Para fortuna de la guardiana de tumbas, los golems no se destacaban por ser rápidos, así que, a pesar de la prácticamente nula energía mágica que estaba incrementando ligeramente sus capacidades físicas, ella fue capaz de esquivar los ataques de los 3 y proporcionarle al golem de cristal un potente golpe con su arma impulsada por su energía mágica, haciéndole tambalear y estrellarse contra una pared.
chocar. El suelo donde, hacía unos instantes, la chica había estado parada, fue completamente resquebrajado por el potente golpe que uno de los golems de piedra lanzó. Afortunadamente, Gray fue lo suficientemente rápida como para evitar el golpe de este y le dio tiempo para alejarse del trío. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Gray analizó cuánto daño logró hacerle a su enemigo. No es suficiente. El golem de cristal se levantó y se alejó de la pared. Su pierna, donde Gray le había golpeado, tenía un gran agujero con grietas alrededor de este. Pequeños fragmentos de cristales se desprendieron de la zona de impacto, una gran cantidad de destellos surgían de estos, reflejando el resplandor de la energía mágica que todavía se adhería a ellos. Los tres golems se reagruparon y comenzaron a avanzar en su contra. El golem de cristal avanzaba más lento y cojeando debido al daño que había recibido. Esto era malo, su martillo era la forma con mayor poder de ataque y, si bien le había causado un daño considerable al golem, no había sido suficiente para derrotarlo. Tendría que atacar varias veces para dejarlo fuera de combate y, si contaba que los golems eran 3, entonces era poco probable que pudiera derrotarlos a todos antes de que alguno pudiera golpearla a ella, y un solo golpe sería fatal. La habitación no era especialmente grande, y sus enemigos ocupaban una parte considerable de esta. Además, los túneles por los que podía huir y el túnel por el cual había venido, se encontraban detrás de estos. Por un momento, consideró sus opciones. Si lo que recordaba era cierto, entonces la resistencia mágica de los golems variaba de ser baja o alta según cómo hubieran sido construidos. El constructor de estos debió haber sido, probablemente, Kavak Alcatraz y, según lo que su maestro le había enseñado, además de ser un apóstol muerto, Alcatraz era un extraordinario archimagus que se encontraba a solo un paso de volverse un verdadero mago, así que, probablemente, los golems deberían tener una resistencia mágica media o alta. No obstante, ella no perdía nada con intentarlo, así que, pidiéndole a Ad que adoptara su forma de arco, disparó una potente flecha hecha de energía mágica contra uno de los golems de piedra. Para su desgracia, sus suposiciones eran correctas. Si bien la flecha le había causado daño, era bastante poco para la cantidad de energía mágica que había utilizado. Crash. Una vez más, los golems le atacaron y, una vez más, Gray les esquivó. Tenía dos opciones: superar a su enemigo utilizando solo el poder de ataque de la forma de martillo de Ad, por otro lado, desatar un poderoso ataque de energía mágica que sobrepasase la resistencia mágica de los golems. Ambos métodos tenían sus pros y sus contras. En el primero corría el peligro de no poder eliminar a sus enemigos con la suficiente rapidez y, en el segundo, el disparar un ataque cargado con tanta energía mágica dentro de un laberinto subterráneo podía ser en extremo peligroso, pues este podría derrumbarse encima de ella. Para su fortuna, no tuvo que decidir entre cuál de los dos métodos utilizar. Varios minutos antes, en el lugar donde Gray y Believer se separaron. Espere, Su Majestad. ¿Qué había ocurrido? De un momento a otro, su rey, o bueno, reina, había salido corriendo alejándose velozmente de él. ¿Había dicho algo que fuera un insulto para su orgullo? No estaba seguro, de hecho, no estaba seguro de muchas cosas. Si la información proporcionada por el Santo Grial era correcta, entonces él se encontraba en un ritual llamado Guerra del Santo Grial, no el mismo Grial que sus compañeros, Lancelot, Percival y Galad, buscaron mientras estaban vivos, sino un artefacto creado por magus que poseía el mismo nombre. Mediante este, él fue invocado dentro de una de las 3 clases de caballeros y, en la actualidad, se encontraba a muchos siglos de distancia de la época en la que vivió originalmente. Entonces, ¿cómo su rey había sobrevivido hasta esta época? Él lo vio morir y, después de su partida, se convirtió en un ermitaño por el resto de su vida, vivió dentro de una ermita dirigida por el arzobispo de Canterbury, incluso volvió a encontrarse con uno de sus ex hermanos de armas, Lancelot. Y jamás pudo perdonar a su camarada por sus acciones, aunque, sabiendo que él le falló también al rey, y que éste no estaría de acuerdo con una venganza que no le llevaría a nada, no lo atacó por sus acciones en sus últimos años de vida, sin importar si realmente lo deseaba. Vio la muerte de sus camaradas, la destrucción del reino y, finalmente, la muerte también vino a por él.
Solo tenía un sueño, uno que nunca pudo cumplir hasta el final. Ver el rostro apacible de su amado rey sonriendo, mientras se sentía orgulloso de aquello que había logrado. Pero jamás pudo verlo, solo vio su rostro apacible en el último día de la vida de este, y jamás lo vio sonreír. Sin embargo, se encontraba aquí y ahora, no sabía el cómo o el por qué. Pero su rey lo había invocado y él había respondido. No entendía el porqué de su cambio de género o por qué había actuado tan diferente a como lo recordaba. Pero poco o nada le importaba, en este momento, solo había una cosa en su mente. Cumplir aquel sueño que no pudo alcanzar en vida. Hacerle saber a su rey que debía de estar orgulloso de sus logros, que se sentía extremadamente agradecido por todos los años que pudo servirle y, que no cambiaría nada de esos años, ni siquiera el final, por lo que, aunque fuera por una única vez, quería verle sonreír. Así que eso has decidido, desgraciadamente, tal vez no puedas hacerlo, o al menos, no como quieres. Bedivere oyó una voz que conocía bastante bien. Pero, era imposible, ¿verdad? Sin embargo, si el rey había vuelto, entonces era obvio que él también debería de volver. El caballero giró su vista y finalmente vio el origen de aquella voz. Un remolino de flores rosadas se hizo presente a unos metros de distancia y, de aquel legendario mago surgió. Vestido con una túnica blanca tejida con las mejores telas, aunque todavía se veía modesto, su cabello largo y blanco parecía reflejar el brillo de pequeñas estrellas, al ser iluminado por las antorchas del laberinto, dándole un aspecto totalmente diferente. En una de sus manos portaba su característico bastón. Merlín. El hombre esbozó una sonrisa bastante jovial. Me imaginé que alguno sería invocado. Pero no pensé que, de los 13, serías tú, Bedivere. Un curioso reencuentro sin duda. Bedivere no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa, este tipo de conversación le parecía algo nostálgica. Es extraño oírte decir eso cuando puedes profetizar el futuro. Parece que no has cambiado en lo absoluto. Bueno, mis habilidades para profetizar no son muy útiles en un mundo cuyo destino ya está prácticamente decidido. No obstante, he observado un giro de trama muy interesante recientemente, comentó el mago de las flores. Sin entender las palabras del mago, Bedivere decidió preguntarle algo que consideraba más importante. Merlín, siempre me pregunté por qué tú, sin embargo, las palabras no salieron, él cerró los ojos por un instante y frunció el ceño mientras negaba con su cabeza. No, a estas alturas realmente el saberlo no cambiará nada, ya no tiene importancia. Dime, ¿por qué has vuelto? Tu regreso es un augurio de la segunda venida de nuestro rey. ¿Su regreso, Yo no lo describiría exactamente de esa forma. En cuanto a las dudas que no puedes expresar, la respuesta es, que no me fui por voluntad propia. ¿En serio? Preguntó el caballero confundido. Para nosotros fue como si te hubieras esfumado de un momento para otro, y nunca volviste, incluso al final. Súbitamente, la expresión relajada de Merlín desapareció por unos instantes, su ceño se frunció ligeramente y Bedivere no pudo describir qué significaba ese tipo de expresión. Cualquier otra persona podría pensar en algunas opciones: tristeza, nostalgia, arrepentimiento. Cualquiera de estas podría ser una candidata, pero para alguien como el caballero que, durante sus muchas interacciones con el mago de las flores, prácticamente nunca lo había visto abandonar esa sensación de frescura que su presencia emanaba, fue una vista realmente desconcertante. Lamentablemente, me vi forzado a huir cuando mi querida estudiante de fríos modales intentó asesinarme, terminó él de forma casual. Esto sorprendió al caballero, alguien realmente intentó asesinar al famoso mago de las flores. Es decir, por su comportamiento y sobre todo, por sus acciones, le sorprendía que no hubiera ocurrido muchas veces antes. Pero, había una razón para esto, la única persona que se le venía a la cabeza que podía antagonizar a Merlín utilizando magia contra era aquella bruja que tantos problemas les había causado en múltiples ocasiones. Morgan Le Fay, pero, espera. Él dijo estudiante. La única de sus estudiantes a la cual él se había referido como una mujer de fríos modales era, no puede ser, ella. ¿Estás hablando de Vivian? Preguntó el caballero sorprendido. Oh, ¿por qué tan sorprendido?
Aunque no lo creas, ella es realmente fría y aterradora cuando quiere serlo, dijo el mago sin entender el porqué del asombro del caballero. Estoy seguro que no me creerás, pero la razón por la que la entrada de este laberinto se cerró, fue para impedirme escapar una vez que termine lo que vine a hacer. Bedivere no sabía que la entrada del laberinto se había cerrado, y tampoco sabía que fue Vivian la que lo había provocado, pero si era para evitar que Merlín causara problemas, entonces él podía entenderlo. Intentando no sonar cínico, el caballero contestó. Discúlpame Merlín, pero, me es muy difícil imaginar a la bondadosa Vivian como una mujer fría y aterradora, mucho menos después de que nos ayudó cuando tú desapareciste. De hecho, creo que las únicas veces en que la vi actuar de forma fría, fue cuando actuabas como un mujeriego enfrente de ella hacia otras mujeres. Bedivere entrecerró ligeramente sus ojos con una mirada cansada, como si ya hubiera tratado con esto algunas veces antes. De casualidad no te lo buscaste, ¿verdad? Merlín esbozó una sonrisa incómoda mientras dejaba escapar un suspiro pesado. No me creerías si te lo dijera, pero, bueno, en sus propias palabras. Este es el castigo a mi querido maestro por jugar con lo que no debía, incluyendo el destino de esa pequeña. Jugar con lo que no debías. ¿Y, a qué te refieres con el destino de esa pequeña? Preguntó el caballero de forma inquisidora. Como un niño que había sido regañado, ya que lo habían encontrado con las manos en la masa, el mago contestó. No se refería a eso, de hecho, casi podrías decir que fue lo opuesto. Además, incluso si lo hiciera, ¿no crees que confinarme a pasar el resto de la eternidad encerrado dentro de una torre en el reverso del mundo es un castigo demasiado severo? ¿Encerrarte en una torre por la eternidad en el reverso del mundo? Espera, ¿estás diciendo que estás vivo y encerrado en una torre, incluso en esta era? Merlín asintió con su típica sonrisa. Entonces, ¿cómo? La sonrisa del mago se hizo más amplia. Verás, la alumna todavía no es capaz de superar al maestro. ¿Y eso qué significa? Bueno, no puedo ser invocado como un sirviente normalmente debido a que todavía me encuentro vivo, por ende, mi alma no ha podido ser registrada en el trono de los héroes. No puedo morir al estar encarcelado dentro de mi prisión por el resto de la eternidad. Sin embargo, era imposible que me resignara a estar atrapado en esa torre sin poder volver a interactuar con el exterior, así que desarrollé una habilidad especial llamada manifestación independiente para este tipo de casos. Básicamente, me permite ser invocado y actuar como si fuera un verdadero sirviente. Desgraciadamente, Vivian generalmente me caza después de darse cuenta de mis escapes y siempre termino siendo obligado a volver a Avalon. Afortunadamente, parece que, mientras sea para ayudarlos a ellos, me dejará permanecer por un poco de tiempo más. Realmente, Bedivere no sabía si Merlín le estaba diciendo la verdad, pero al parecer, le había funcionado, así que él realmente no podía objetar nada. Y en cuanto a que he venido, buenos, mis habilidades se han oxidado, pero me es imposible no querer formar parte de esta historia, mucho menos cuando se me está dando esta oportunidad. Entonces, ¿has venido a ayudar otra vez? Merlín negó con su cabeza. Sí, pero esta vez planeo corregir algunos de mis errores. ¿Errores? ¿Cuáles? Merlín asintió y, después, como un padre presumiendo, tanto de sus propios logros como los de su vástago, él declaró. Antes de ser el mejor mago que jamás hayas conocido, y del que se haya escrito, soy algo más. Soy el más grande hacedor de reyes que la historia haya visto, y ella es la prueba más grande de que esto es verdad. Ella. Es cierto Merlín. Nuestro rey, algo le ha ocurrido, por alguna razón, su género ha cambiado. Se ha transformado en una mujer. Creo que se debe a algún tipo de brujería hecha por Morgan, así que debemos ir tras de ella para ayudarla. Necesitamos tu ayuda para revertir lo que sea que le hayan hecho. Exclamó el caballero preocupado. Ante las declaraciones de Bedivere, Merlín no pudo evitar burlarse. Un poco ahogado por la risa, él contestó. Realmente, no has cambiado nada. El mago se recompuso y le explicó seriamente la situación, o bueno, tan serio como se podría esperar de Merlín. No me refería a ella de forma incorrecta Bedivere, no hay ningún tipo de brujería o hechizo que deshacer.
Hace muchos años, antes de que nuestra historia diera comienzo, adiviné correctamente la existencia de dos dragones. Uno rojo y el otro blanco, ambos durmiendo debajo del monte Embris. Hablé de cómo, en el momento en el que tuve aquella visión, los vi luchar entre sí al despertar y, de cómo, bajo el reinado de un gran rey, Gran Bretaña finalmente reuniría sus fuerzas y, seguramente, reinaría sobre Galia y Roma. Bedivere asintió. Sí, creo que oí algo sobre esta en mis viajes. Tu adivinanza se transformó en profecía, y los dragones, tanto el rojo como el blanco, fueron interpretados como Gran Bretaña y nuestros enemigos, los sajones. ¿No es así? Así es. Llegado a cierto punto, servía a Uther Pendragon, el padre de nuestro rey. Merlín asintió. Él amaba a Igraine, la esposa del duque de Cornualles, por lo que pidió mi ayuda para ganarse su amor. El precio que le ofrecí por prestarle mis servicios fue que, después de tener un primogénito, debía dejarlo a mi cuidado. Así, después de que me alcé como un mago de gran renombre, ayudé a organizar el matrimonio entre Uther y la princesa Igraine, y cuidé del futuro rey desde incluso antes de su nacimiento. Bedivere no sabía por qué el mago le estaba contando todo esto. Pero si le ayudaba a entender su situación actual, él escucharía pacientemente. Le conté a Uther la profecía sobre su descendiente, quien se convertiría en su sucesor designado durante los tiempos devastados por la guerra. Bajo un arreglo con él, ayudé a producir un heredero con la esencia de un dragón, infundiéndolo con el concepto del dragón rojo, convirtiéndose de esta forma en su encarnación. Y entonces, el vástago nació. Creyendo en mi profecía, Uther anhelaba el nacimiento de su sucesor. Sin embargo, lo que nació no fue lo que él esperaba. El vástago no era el niño que él quería, sino una niña. ¿Qué?, preguntó anonadado el caballero. Merlín asintió restándole importancia. Pero a mí eso no me importó, pues el género nunca fue realmente algo fundamental. De hecho, el que fuera una niña, me facilitó algunas cosas. Uther cayó en la desesperación por la situación, así que me permitió con mayor facilidad alejar a la niña del resto de la familia real. De esta manera, fui capaz de protegerla de la crisis que ésta sufriría. El resto de la historia ya la conoces. Fue llevada para vivir con un caballero durante su infancia, hasta el día en que estuvo lista. El caballero fue Sir Hector y el día en que estuvo lista, debió haber sido cuando sacó la espada de la piedra, ¿no es así? Entonces, la razón por la que nunca mostró su verdadero yo, fue en ese momento, Bedivere bajo su mirada, al fin lo había entendido. Porque no podía hacerlo. Exactamente, si bien para mí nunca fue de importancia su género, para Gran Bretaña sí lo era. Ella nunca podría reclamar el título de rey siendo una mujer, así que, para que pudiera hacerlo, se encerró a sí misma dentro de una armadura de frío acero. Desde su punto de vista, solo un rey puede salvar a un país en ruinas que se dirige hacia la muerte. Desde ese momento, ella abandonó a su yo original para convertirse en el rey que Gran Bretaña necesitaba. Se convirtió en Arthur Pendragon. Incluso si alguien descubriera la verdad de su género en la actualidad, es poco probable que descubrieran quién fue la niña que se abandonó a sí misma por el bien de su patria. La llamarían Arturia, tal y como tú llamaste a esa chica, o, probablemente, una versión feminizada de su nombre latinizado, Artorius, es decir, Artoria. Nadie nunca sabría su nombre o verdadera forma de ser. Desde aquel momento, al final de la batalla de Camlan, al ver a su rey muriendo a la sombra de aquel árbol, él no había vuelto a sentir este sentimiento de impotencia que se albergaba con fuerza dentro de su pecho. Jamás pudo ver sonreír a su amado rey, no, a su amada reina, y solo pudo verla con un rostro pacífico en sus últimos momentos. Siempre se había culpado por ello, tanto fue así que, cuando ella le ordenó que devolviera la espada sagrada al lugar de donde había provenido, él dudó 2 veces en llevar a cabo esa orden. Lo recordaba como si hubiera sido ayer. Ese fue sin duda uno de los momentos más duros de toda su vida. Después del final de la batalla de Camlan, donde la lucha entre Mordred y su rey, ahora su reina, terminó con la victoria y una herida fatal para esta, él, el único otro sobreviviente, llevó a su rey sobre su propio caballo blanco herido lejos del campo de batalla.
A pesar de que él también estaba herido, gastó toda su energía para tratar inútilmente de salvar a su reina, incluso llegó a creer, en su desesperación, que ella podría ser salvada si llegaban a algún bosque. Se aferró a la idea de que su espada sagrada, Excalibur, y su inmortalidad podrían salvarla si llegaban a un lugar que fuera considerado puro. Él se negó a aceptar el obvio hecho de que la herida era verdaderamente fatal y no se curaría de una forma tan simple. No deseando aceptar su muerte mientras todavía estaba aislada de los demás, sin siquiera ser recompensada por sus logros, deseó intentar buscar ayuda para ella, así que la acostó contra un árbol y planeó apresurarse hacia el puesto donde estaba estacionado su ejército, a mediodía de distancia, pero ella se despertó y lo detuvo. Él le rogó que aguantara un poco más, que partiría enseguida para buscar ayuda. Pero ella se negó, en cambio, le ordenó que devolviera a Excalibur de regreso al lago, y regresara para contarle sobre su viaje. Él protestó. Sin embargo, ella no rescindió su orden y él se vio obligado a tomar la espada sagrada mientras se encontraba atormentado por la indecisión. Él intuía que su rey desaparecería al arrojarla al lago, por lo que no pudo tirarla sin importar cuánto quiso cumplir su orden, debido a que no estaba dispuesto a apartarse de su lado. Regresó con su rey 2 veces, cada vez mintió sobre que la espada había sido arrojada al lago, pero solo se encontró con la misma orden como respuesta. Aunque fue un gran pecado para él como caballero el desobedecerle, lo hizo 2 veces debido a su lealtad hacia ella. Pero al descubrir que no podía hacer que cambiara su decisión, terminó arrojándola al lago al llegar a este por 3ª vez. Al devolverla, esta fue tomada por una mano y desapareció para el resto del mundo. Con esto, él aceptó el final de su rey, de su reino, aceptó que nunca fue capaz de verla sonreír, aceptó sus errores como aquel caballero, quien debía de cuidarla y de protegerla, pero que jamás fue capaz de entenderla. Finalmente, regresó junto a ella cuando llegó el amanecer, contándole que la espada fue aceptada por la dama del lago. Al terminar su misión, ella le dijo que debería estar orgulloso de seguir la orden de su rey, y él asintió en silencio hacia ella, cuya voz se desvanecía mientras se disculpaba porque estaría durmiendo durante mucho tiempo. Mientras la cuidaba hasta el final, pudo ver por única vez cómo parte de su deseo se hacía realidad, al observar el rostro apacible de su rey mientras abandonaba este mundo para ser llevada a Avalon. Bedivere se desmoronó en el piso del laberinto. Durante toda su vida, durante todas sus gestas, había visto y seguido al perfecto rey de los caballeros, aunque nunca pudo ver cumplido la totalidad de su más grande deseo para con el rey. Al ver cómo este fue capaz de aceptar el final de su vida, sin importar lo injusto que él pensaba que este final era, le dio la fuerza para aceptarlo también. Devolvió Excalibur al lago, se despidió de su amado rey, y vivió el resto de su vida como un ermitaño, contando las gestas y logros de este. Vivió en la ermita dirigida por el arzobispo de Canterbury, donde pudo aceptar todo lo que había vivido con un gran dolor en su corazón, y fue capaz de encontrar la paz para consigo mismo. Pero, ahora que conocía la historia completa, ahora que sabía la verdad, él simplemente no pudo soportarlo. Lágrimas salieron de sus ojos mientras intentaba comprender qué tan graves habían sido sus fallos. Ese se supone que yo era el cuidador del rey, permanecí a su lado hasta el final y, aún así, nunca pude ver su verdadero yo. Al final, lo acepté que jamás podría verle sonreír orgulloso de sus logros. Pero ahora que sé esto, no solo no fui capaz de ver más allá del perfecto rey que nos lideraba en cada batalla, ni siquiera fui capaz de comprender el verdadero peso y dolor que ella cargaba. Gritó frustrado. El caballero golpeaba el suelo con uno de sus puños. Merlín no diría que simpatizaba con las emociones del caballero, aunque sí las comprendía, y fue por esto que su respuesta fue tan tajante. No debías saberlo, porque si lo hubieras hecho, entonces es probable que fuera ella quien hubiera fallado. Solo nosotros, que conocíamos su procedencia, y algunas personas especiales como Guinevere, sabíamos el secreto y, cuando un secreto es conocido por más personas de las necesarias, irremediablemente, tarde o temprano, dejará de serlo. Si bien todos aceptarían al rey mientras actuara como tal, incluso si alguien descubriera la verdad, en el momento en que una persona destapara por completo la mentira, sería inevitable el rechazo por parte de muchos. Su país, no, por aquellos nobles con ansias de poder, no la aceptarían como rey.
Bedivere apretó sus puños con todas sus fuerzas. Y aún así ella luchó por toda Gran Bretaña. Merlín bajó ligeramente su mirada. Sí, así fue. Dime Merlín. ¿Eh? ¿Cómo fue ella antes de abandonarse a sí misma? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el verdadero yo de la reina a la que juré servirle con fidelidad con mi vida? Incluso si su nombre carece de importancia para la historia de nuestro país, incluso si fue borrado de los anales de la historia. Mi único deseo siempre fue conocerla, y de lo único que me arrepiento en vida es de no haberlo podido hacer, así que por favor, dime. Merlín sonrió. Altria Pendragon. Puede que se haya visto obligada a cambiar para ser el rey que el país necesitaba, pero si algo comparten esa niña y el rey bajo el que serviste, fue una fuerza y voluntad mucho más grande de lo que podrías imaginar, y fue esa fuerte voluntad y determinación lo que le permitió convertirse en la reina bajo la cual libraste tantas batallas, y con la cual lograste tantas gestas. Entiendo, Altria, mi reina. Bedivere se levantó una vez más. Merlín, la maestra que me invocó, ella es su segunda venida. Si es así, puedo entender por qué huyó al escuchar cómo la llamé y debo de aclarar mis acciones en este mismo instante. No, ella no es Altria. Pero es imposible que se vean tan parecidas, incluso sentí el poder de Rongominiad. Sí, eso es cierto. Pero aún así, ella no es Altria, tu voz ya no puede alcanzarla Bedivere. Sin embargo, esa chica es una de las pocas personas que sabe la verdad sobre nuestra reina, es una huella indiscutible dejada por nuestra historia, alguien que, probablemente, en un futuro, cargará con un peso similar al que ella cargó. Lo que hagamos ahora no cambiará el peso de nuestros errores pasados. Desde ese punto de vista, todo lo que hagamos ahora no serán más que acciones pírricas. No obstante, si realmente sientes algún arrepentimiento por lo que no pudiste ser para nuestra reina, entonces tal vez puedas cambiar el destino de una chica que atravesará una historia similar y que está indiscutiblemente relacionada con ella. El caballero no entendía del todo las palabras del mago, sin embargo, entendía lo suficiente. Si esa chica estaba relacionada con su reina de alguna forma, y va a cargar con un peso similar al que ella cargó, entonces, lo menos que él podía hacer, era ser lo que no pudo ser para su reina, incluso si era por poco tiempo, si podía aligerar ese peso, e incluso, aunque fueran acciones pírricas como decía Merlín, si lograba tener éxito, tal vez entonces, podría enmendar aunque fuera un poco sus faltas. Entonces, ¿cuál es tu decisión Bedivere? En este momento, tu maestra se encuentra en un aprieto, si vas a actuar, debes hacerlo ahora. Incluso si son acciones pírricas, estas no carecen de significado. ¿Qué harás tú, Merlín? Preguntó el caballero mostrando una actitud decidida. No te lo dije. He venido a ayudar y a corregir algunos de mis errores. Mi mayor error cuando estuve con ustedes fue que no le di importancia a la persona que debía apoyar al rey y que gobernaría junto a este. Preparé a un rey ideal que pudiera salvar y guiar a toda Gran Bretaña, pero no hice lo mismo con la reina. El reino es gobernado por ambos y, por eso, cuando uno se desmoronó, fue imposible para el otro mantener por sí solo el reino en pie. Esto sorprendió a Bedivere. Ahora que lo dices, la caída de nuestro reino comenzó cuando se reveló el adulterio de nuestra reina, y la muerte de Agravain a manos de Lancelot también aceleró nuestra caída. Esta vez no pienso cometer el mismo error, aunque sea por el poco tiempo que este ritual nos otorga. Intentaré prepararlos a ambos presencialmente. ¿A ambos? Preguntó el caballero confundido. ¿Quién es? Probablemente lo conozcas más tarde, pero ahora no tienes tiempo, tal y como has dicho. Incluso si son solo acciones pírricas, no significa que carezcan de significado. Esta no es nuestra historia. Pero se nos ha dado la oportunidad de participar. Si hacemos un buen papel, tal vez no sea la última leyenda en la que resuenen nuestros nombres. Finalmente, el mago lo despidió. La dejo a tu cuidado hasta que nos reencontremos. Aunque sin comprenderlo del todo, Bedivere asintió. Él podía sentir dónde se encontraba su maestra gracias al lazo que compartían a través de su contrato. Sin pensárselo dos veces, él se giró hacia el túnel por donde había huido Gray y se dispuso a alcanzarla. Una vez que estuvo seguro de que Bedivere se había ido, Merlín dejó que el porte del gran mago sabio desapareciera. No es que estuviera tratando de ocultar su forma de ser, nunca lo había hecho. Pero en esta ocasión tuvo que tomar el porte
mente del gran mago Merlín si quería obtener los resultados deseados. Él suspiró, para alguien que siempre se mantenía alegre y sin preocupaciones, como debía ser su caso, ahora se mostraba como alguien con una expresión inusualmente seria. Seguramente cualquiera que lo conociera estaría realmente preocupado, y no dudaba que le preguntarían si se encontraba enfermo o algo así. Supongo que me salí un poco del personaje o, considerando el cómo debería de actuar normalmente, debería decir que me metí demasiado en el personaje. Esta manifestación se siente ligeramente diferente de las anteriores. Luego, él simplemente despidió estas preocupaciones con una sonrisa. Bueno, da igual, en este momento tengo demasiado que hacer para preocuparme por esto, y estoy seguro que al Tria le encantaría que me comportara así más a menudo. Tal vez pueda molestarla con esta actitud si nos volvamos a ver. Incluso al mismo Merlín le parecía extraño el cómo se estaba comportando. Él era el tipo de persona que, si supiera que venía el fin del mundo, diría relajadamente algo como: "Oh bueno, las cosas son así, ¿verdad?". De hecho, eso fue lo que había estado haciendo hasta ahora. Él simplemente vería el final desde su distante torre. No obstante, en este momento las cosas eran un poquito diferentes. Mi castigo no fue por algo tan simple como simplemente despreciar a Vivian, fue por manipular la vida y el destino de aquella pequeña chica, a pesar de que sabía cuál sería su final, incluso desde antes de que naciera. Aún así, todavía la guié hasta ese punto, e incluso aunque le advertí que al final se desesperaría, y jamás le di otras opciones. Al final, hice lo que siempre hacía, intenté desaparecer por completo de la memoria de todos, justo antes de que la historia llegara a su fin. Después de todo, aquello que me importa son las historias en sí, no las personas que las conforman. Si no había una historia para entretenerme, la crearía, y una vez que ésta estuviera a punto de finalizar, me alejaría y vería el final desde lejos, sin importar cuál fuera este. Aunque debo decirlo, incluso si fue Vivian y no Morgan, las hermanas mayores enojadas pueden ser realmente aterradoras. Finalmente, el gran mago empezó a desvanecerse en un remolino de pétalos rosados. Sus últimos pensamientos antes de reunirse con aquel chico fueron para el pasado, para el presente, y para el futuro. Bueno, era obvio que tarde o temprano alguien me castigaría, ser capaz de ver todas aquellas increíbles historias. Pero no ser capaz de participar plenamente en ninguna. Realmente, ella puede dar miedo cuando quiere. Por un momento, cerró sus ojos. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Responsabilidad por mis actos. No es por eso que he venido hasta aquí. Qué extraño, incluso si no arregla nada, ya que hay personas iguales a ti que sueñan con alcanzar un futuro inalcanzable, que a pesar de que saben que pueden terminar desesperándose al final, aún así, avanzan hacia el futuro sin dudar, tal y como tú lo hiciste, blandiendo la espada que preparé para ti, y portando la lanza que alguna vez usaste. Supongo que me era imposible mantenerme a raya esta vez. Antes de desvanecerse, él esbozó su típica sonrisa sin preocupaciones. Bueno, es hora de que los magos de segunda y tercera categoría se hagan a un lado, aunque sea por tiempo limitado. El mundo volverá a ver trabajar al más grande mago y hacedor de reyes que la historia haya tenido el gusto de presenciar. Dicho esto, el mago de las flores desapareció en un remolino hecho por estas. Bedivere corría a toda prisa por el laberinto. Para su fortuna, al ser un espíritu heroico, incluso si sudaba y su cuerpo imitaba fielmente la transpiración, no podía sentir agotamiento. Él pudo sentir las vibraciones a través de los túneles del laberinto. Una gran lucha se debía de estar llevando a cabo. Finalmente, Bedivere llegó hasta la entrada de una sala. Ahí pudo ver a una especie de golems, 2 de piedra y 1 de cristal. Estos se dirigían hacia su maestra. Ella estaba algo alejada mientras sostenía un arco. Este tenía un estilo similar a la guadaña que le había visto utilizar para luchar con el autómata de 8 patas. Por un momento, él se preguntó por qué no había utilizado a Rongominiad para destruir a los 3 golems. Sin embargo, después de recordar dónde se encontraban, entendió que utilizar la lanza de forma descuidada podría ser peligroso dentro de este laberinto subterráneo. Sin pensárselo 2 veces, él se apresuró a encargarse de sus enemigos. Enciéndete, Airgetlan. Atraviesa como la lanza del dios de la guerra, mi brazo plateado.
El brazo derecho de Bedivere, que casi nunca utilizaba e intentaba mayoritariamente cubrir, se encendió en una luz verdosa y blanquecina. Esta se alargó, dando la ilusión que, más que un brazo, parecía ser una lanza, con una rapidez y agilidad superior a la que cualquier humano podía aspirar a alcanzar. El caballero de plateada armadura atravesó uno tras otro a los 3 golems, dividiéndolos por la mitad y haciendo que se desmoronaran. Finalmente, él se detuvo frente a su maestra. «Disculpe mi tardanza, maestra». «¿Eh?», exclamó Gray. Todo había sido demasiado rápido para ella. De un momento a otro, el caballero había aparecido y se había encargado velozmente de todos los enemigos. Una vez más, ella sintió la imperiosa necesidad de huir fuera de la vista del caballero. No obstante, sabiendo que no podría alcanzar sus metas de esa forma y, recuperando algo de la confianza que había ganado en estos últimos meses, ella se contuvo con todas sus fuerzas. «Tú eres». Al ver el nerviosismo de la chica, él volvió a intentar tranquilizarla, aunque esta vez, de una forma diferente. «Entiendo que no se sienta cómoda con mi presencia, pero permítame presentarme una vez más». Al ver cómo el hombre casi parecía estar rogando, Gray asintió. «Mi nombre es Bedivere». Por un momento, él se planteó si decir lo que estaba pensando era correcto. Pero si lo que Merlín le había dicho era cierto, entonces él podía decirlo con orgullo, sin manchar el esfuerzo que su reina había puesto en ocultarlo. «Soy uno de los 13 caballeros de la mesa redonda de la reina Altria. Mi nombre se deriva del antiguo dios de la guerra de los celtas, Beduir. Debido a que perdí uno de mis brazos en batalla, me consideré incapaz de asistir a las reuniones de la corte y tuve que pedirle a un herrero que me construyera este brazo plateado para poder asistir a estas. A pesar de que suelo utilizar mi espada como mi arma principal, mi tesoro heroico es una lanza mágica sellada dentro de mi brazo, por eso he sido invocado en la clase Lancer, mi maestra». Por un momento, él se mostró avergonzado. «Disculpe mis malos modales, pero, ¿cuál es vuestro nombre?». Aunque aún confundida por la extraña situación, la guardiana de tumbas respondió. «Ah. Gray, mi nombre es Gray». Bedivere sonrió. «Bien, Gray, mi maestra, que a alguien se le confíe una espada, es lo mismo que se le confíe un destino. Mientras dedico mi lealtad a mi reina, ahora, tomaré mi espada por ti, maestra». Con eso dicho, se selló el contrato entre maestro y sirviente. En ese momento, él juró con todas sus fuerzas que no fallaría por segunda vez. Por otro lado, en otra parte del laberinto, Manaka se levantó todavía un poco aturdida. Por un momento, ella observó el sitio donde se encontraba. Conocía este lugar, ya había estado aquí antes. Bueno, no ella exactamente, pero sabía que a muchas de sus otras IOs a veces les gustaba soñar más allá de los verdaderos sueños. Sus otras IOs a veces enviaban sus conciencias a través del reverso del mundo, más allá del fin de los mundos, a diferentes tiempos y diferentes espacios. Durante la transferencia, algunas veces veían a un dragón esperando a otra persona durante mucho tiempo, otras veces observaban la luz brillando en el fin del mundo, e incluso, en más de una ocasión, terminaron en un apartamento, en una habitación que le pertenecía a alguien con una conexión similar a la raíz a la que ella tenía. Y había veces en que terminaban en este laberinto que albergaba una variante de la Guerra del Santo Grial. Esto, en cierta manera, le preocupó. Si a otra de sus IOs le apetecía soñar y llegaba a este laberinto, era probable que Alaya la sellara temporalmente dentro de Shirou, para así evitar crear paradojas temporales. Pero eso no era lo que realmente le preocupaba, sino la posible interacción del pelirrojo con alguna de sus otras versiones. «Pase lo que pase, te protegeré, incluso si es de mí misma, Shirou», susurró la chica mientras observaba al pelirrojo que se encontraba acostado en su regazo. Ella había interferido con el círculo de transportación espacial de modo de que éste los enviara al mismo lugar. «Vamos, despierta». Con delicadeza ella movió al chico. Finalmente, él comenzó a despertar. «Mana». Ella le sonrió. «Tenemos que movernos, este lugar puede volverse peligroso». Notas de autor. Ok, este iba a salir más tarde, pero me pegó la inspiración y al final salió más temprano. Este mundo está tan desviado de la correcta historia de la humanidad que incluso puede llegar a existir un Merlín que siente responsabilidad por sus actos. Bueno, supongo que por algo es un Losbelt.
Por cierto, también quiero aclarar algo en el caso de que alguien venga a quejarse con lo de que el nombre canon de la saber base original no es Altria sino Artoria, y que las demás son derivaciones, romanizaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, puede que sea cierto, pero al personaje se le ha llamado de forma diferente en muchos productos oficiales y, además, algo me dice que de todas maneras al final el nombre más usado es saber. En este fic, decidí que su nombre original fuera Altria porque sé que el Nasuverso no se destaca últimamente por adaptar fielmente los mitos. Pero curiosamente, Altria es la única forma que al masculinizarla no es igual a un nombre del rey de los caballeros, es decir, Arturia barra Artur, Artoria barra Artorius, Altria barra Alprio. Por lo que, caía que ni pintado para ser el nombre original en mi fic. Sin embargo, esto es solo en mi fic, podéis seguir llamándola como quieran, no los estoy obligando a llamarla así, probablemente Takeuchi solo pueda llamarla waifu. Por cierto, dato curioso. Beduir no es un dios mitológico celta, al menos no en la verdadera mitología, sino que era como se llamaba Bedivere en las primeras leyendas artúricas y este poseía una lanza mágica, curioso, ¿no lo creen? Bueno, dicho esto, ahora las preguntas. G1LG 4 metros 3 Rey de los héroes. Bueno, sobre los nombres, estoy intentando apegarme a las normas gramaticales, por lo que, ya que Type Mercury no es un nombre propio, lo traduzco como tipo Mercurio. En cuanto a Crimson Moon, ya que su nombre completo es Brunestud of the Crimson Moon, no lo traduciré y, con el tiempo, lo arreglaré en capítulos antiguos. En el caso de haberlo hecho, solo lo traduciré si se trata de la habilidad de Altroge para invocar, literalmente, a la luna carmesí. La única cosa que jamás traduciré, incluso si no son nombres propios, son las clases de los sirvientes, porque me rehúso a llamar a saber, espadachín, o a berserker, frenético o enloquecido, etc. Sebastián Moll. No sé quién es el tercero y tal vez prefiera no saberlo, pero al menos, entre capítulo y capítulo, se me quitó un poco la sal y ya tengo a mi primer 5 estrellas. SG. Sobre el origen, se supone que sí, es un tabú el despertar tu origen, ya que te vuelves completamente sometido a este. El si obtienes habilidades especiales o no, es algo que solo he visto en Kara no Kyokai. Pero considerando que el origen proviene de la misma raíz, supongo que tiene cierto sentido. Sobre Chirou, nunca se ha dicho, al menos que yo recuerde, que tenga que tener activado su origen para utilizar Uwa, solo que puede manifestarlo debido a que su elemento y su origen son el mismo. Por otro lado, considerando lo que quiere lograr, no te niego que probablemente lo despierte en esta historia. En cuanto a tu segunda pregunta, probablemente no. Ay, gracias por la recomendación de Fix, algunos ya los he visto, pero otros son nuevos y me llaman la atención. Ariadne Venegas. Gracias por decirme sobre Assassin, no sé por qué en mi mente esa palabra se escribe con G al final, ya lo arreglé. En cuanto a las balas creadas por Chirou, no sé si has visto el perfil de Emilia Alter, pero, básicamente, su tesoro heroico es la manifestación de su canica de realidad dentro de un objetivo, haciendo que éste sea empalado de adentro hacia afuera con infinitas espadas. Esto lo logra disparando con una bala especial y, si bien nunca se nos dice de forma directa, se nos dan pistas bastante obvias que creó esas balas de la misma manera en que Kiritsugu creó sus balas del origen. Es más o menos eso lo que Chirou quiere lograr. Allen. Ambas, básicamente ambas. Sin más que decir, agradezco todos vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.